A ver, para empezar, la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, al menos en la temática de trata, es absolutamente vital, y lo fue vital desde el comienzo, por la propia sanción de la ley 26.364 y ahora por la reforma de la ley. Digamos, las dos reformas estuvieron atadas a los cambios que proponía el sector civil. Yo lo que noto desde que estamos trabajando nosotros en la temática de trata de personas, que hace ya unos 4 años y medio, es que la articulación con la sociedad civil a nosotros nos ha servido como Fiscalía muchísimo para detectar más casos de trata. O sea, ellos nos han traído muchas víctimas, porque son los que tienen primeros contactos con la víctima, y también nos ha servido como puente de información para ver cómo está asistiendo al Estado a esas víctimas luego de que se inicie un proceso de trata. Es decir, son los, como se dice, para poner un título, como los informantes nuestros acerca de cómo los sistemas de asistencia y cobertura y protección de la víctima están funcionando en la realidad. Dentro de ese universo de ONG, generalmente lo que por lo menos nosotros proponemos hacer del Estado es tratar de recibir todas las críticas del modo más amplio que se pueda, no tomarlas como personal, porque muchas de las veces en algunos estamentos del Estado sucede esto de que en realidad toman las críticas como si estuviese criticando a uno con persona, y en realidad me parece que esa es la función del sector civil y nosotros tenemos que estar muy atentos a esa mirada. De cualquier manera, también hay una responsabilidad, por supuesto, en el sector civil de tratar de construir ese puente para que la crítica sea bien recibida, y creo que tanto los dispositivos del Estado, al menos de la UFACE, como el sector civil, aprendimos a convivir con estas dos realidades. Es importante que la reglamentación primero que nada empiece a ponerse en marcha, digamos, que se opere, no porque la ley no sea operativa hoy, digamos, el tipo penal de la ley y los derechos que le asisten a las víctimas ya están operativos a partir de la sanción de la ley, pero sí me parece que la creación de ese consejo nos va a poder a nosotros, a la comunidad, dotar de una herramienta adicional para conocer cuáles son los actores que se van a ocupar de qué cosa en la asistencia a las víctimas, por ejemplo, y en otros asuntos importantes que la propia ley establece. Básicamente, ese consejo además va a incorporar a 3 ONGs o representantes del sector civil, que me parece que van a tener un espacio, y en ese espacio me parece que habría que diseñar definitivamente un plan nacional antitrata que después el comité sería el encargado de llevar. Así que por esas razones ya me parece que es importante que ese documento salga. La otra cuestión que a mí me parece interesante es esta que el documento propone respecto a la declaración de la víctima y del artículo 250 bis, y que las declaraciones de las víctimas tienen que ser siempre bajo cámara Gesell. Incluso avanza sobre la posibilidad de que en un proceso penal se termine por hacer optativa esa declaración de la víctima. A nosotros nos parece que eso podría tener muy buena aceptación en un caso de explotación sexual, pero no en un caso de explotación laboral, donde la declaración del propio explotado sigue teniendo mucha importancia al momento de definir si está en una situación de explotado o no. Supongamos, si es una persona que está trabajando en un campo, yo como fiscal necesito saber cuántas horas de jornada diaria está trabajando, cuál fue su paga, cuál fue la última vez que recibió dinero, de qué modo lo recibió, quién administraba ese dinero. Estas son cuestiones sustanciales para poder yo definir esa categoría de explotado, y me parece que esa información no me la va a poder dar nadie más que la propia víctima. Entonces me parece que esa cuestión de hacer optativa la declaración testimonial nos puede perjudicar a nosotros en un proceso de construcción de un caso de trata, y principalmente la definición de explotación. Civil, me parece que una de las formas es exigir a las autoridades estatales que produzcan información, de modo que ustedes con la información puedan tener elementos para poder examinar y criticar y ver qué se está aplicando y qué no. Y dentro de esa información, los expedientes judiciales es un lugar en donde generalmente es como todo más secreto, ¿no? Muchas veces es difícil acceder a eso. Nosotros con algunas ONGs hicimos informes sobre casos de procesamientos y casos terminados para producir información de campo sobre el fenómeno de la trata. Me parece que el sector civil, tomando esa información, puede seguir insistiendo en el diseño de distintas políticas públicas que mejoren la situación de la víctima, que este es, me parece a mí, el principal objetivo que hay que seguir esforzándonos en atacar hoy, porque ahí estamos, digamos, todavía mucho terreno por caminar.